se acaban y solo puedo decirte gracias. Muchísimas bendiciones, que Dios bendiga sus hogares en este día. Entramos con esta alabanza tan preciosa de acción de gracias, celebrando en este mes de noviembre el Día de Acción de Gracias. Debemos de imitar las cosas buenas, así como a veces tratamos de imitar las cosas malas, ¿verdad? Pues qué bueno es cuando imitamos las cosas buenas. Y una de las cosas buenas que hay en este mundo es el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y entonces empezamos con este tiempo de Acción de Gracias. Esta es una canción que está en mis discos que hemos estado promocionando aquí. Y esa fue una de las primeras canciones, por decir la primera canción que grabé. Estaba yo muy jovencita y tenía situaciones muy complicadas en mi vida. Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias de mi alrededor, pude darle gracias a Dios. Y el Señor se glorificó, y testimonio que en algún momento vamos a contarles. Pero ahora estamos contentos dándole gracias a Dios por todas las maravillas que Él ha hecho en nosotros y particularmente en mi vida y en mi familia. También es un cierre de mes donde estamos celebrando los cumpleaños, que les conté por ahí que mi hijo mayor estaba de cumpleaños. Lo celebramos muy lindo en familia, gracias a Dios, y agradeciéndole a Dios por la vida de este muchacho que ha sido una bendición en nuestro hogar desde que supimos que yo estaba embarazada. Eso fue una bendición y lo ha seguido siendo. También un mes muy bonito porque a finales de este mes también cumplí años de casada, 33 años de casada, y le doy gracias a Dios porque un matrimonio solo puede subsistir con la mano de Dios, porque es difícil. Sin embargo, el Señor ha hecho cosas maravillosas, porque lo hemos dejado también hacer cosas maravillosas, y yo le doy gracias a Dios por estar aún con mi esposo, por tener ese hogar, por servirle al Señor juntos. Y bueno, todo es una bendición, todo es una acción de gracias en este último cierre del mes de noviembre, en este último día de estudio bíblico. Y vamos a orar y a poner todo esto en las manos de Dios y a orar por los cumpleañeros también. Padre, te damos gracias. Es que no podemos entrar de otra manera al trono de la gracia, si no es con una acción de gracias y con alabanza, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Y si hemos pasado momentos difíciles, Señor, eso queda como ese recuerdo, como aguas que pasaron, porque hemos visto tu fidelidad, tu amor, Señor, tu respaldo. Gracias, Señor, por la restauración que haces en las vidas de las personas, en los hogares, Señor. Y yo particularmente te doy muchas gracias, Señor, por la restauración que has hecho en mi vida y en mi hogar. Bendigo a mi hijo que estuvo de cumpleaños este mes, que su vida, Señor, sea una vida de testimonio, que nunca se aparte de tus caminos. Bendigo con él a su esposa y a ese hogar que han formado. Gracias, Señor, por haberlo traído a este mundo con un propósito. Te doy gracias, Señor, por el aniversario de bodas que recién pudimos celebrar, Señor, de tu mano, Señor, y siendo tú el centro de este hogar nuestro. Gracias te damos. Bendigo a todos los cumpleañeros de este mes. Dales un regalo bien lindo, Señor, como esos que tú sabes dar, Señor. Bendigo a todas esas personas que estuvieron celebrando, Señor, en una forma un poco diferente, pero igual celebrando, Señor. También damos gracias, Señor, por este cierre de mes que tú nos has permitido llegar y que tu fidelidad ha estado con nosotros, Señor, en medio de esta pandemia, que tú has sido bueno, Señor. También, Señor, hacemos esta acción de gracias, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada y que tú eres, Señor, el todo de nuestras vidas. Que este estudio de hoy nos ayude, Señor, a entender que tú eres todo para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta última lección se llama el triunfo del reino de Dios, porque vamos a triunfar.
porque el Señor va a triunfar y nosotros juntos con Él. Esta lección es el cierre de lo que hemos venido estudiando en toda esta unidad de las asambleas de Dios que estudiamos, desde la venida del Mesías. Recuerdan que empezamos con la venida del Mesías, con el reino avanza, ¿verdad? Que no se quedó ahí en la muerte de Jesús y la resurrección, sino que Él delegó a sus discípulos una tarea importantísima, que es parte ahora de nuestra tarea también. También vinieron las cartas de Pablo, primera y segunda parte, que fueron muy lindas, ¿verdad? Porque nos dio consejos muy hermosos. Y yo les digo, hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Vimos la semana pasada las otras cartas, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Hebreos, Santiago y Primera Juan. Y también consejos hermosísimos, conocimos a otros expositores bellísimos de la palabra de Dios. Y hoy culminamos con el triunfo del reino de Dios. Yo siempre les digo que cuando encuentro algo importante en el libro, en la guía que estamos estudiando, entonces yo trato de leerlo textualmente, porque me gusta que como yo lo escucho, lo leo, que es tan clarito, me gusta también que para ustedes sea clarito en este momento. Dice así esta parte del libro, porque vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, y mucha gente le tiene mucho miedo a este libro. Sí, porque si uno no conoce las cosas de Apocalipsis, uno siente como que es un libro así como que anuncia muchas cosas malas, pero no, anuncia el triunfo de Dios, ¿verdad? Del reino de Dios. El libro de Apocalipsis ha causado mucha controversia a lo largo de los años. Las discusiones sobre las imágenes y la cronología de Apocalipsis puede distraernos de las verdades que sí son importantes entender. El mensaje central del libro es el triunfo de Dios y su reino sobre los poderes del mal. Este es el mensaje de Dios. El plan de Dios que comenzó con las enseñanzas, la historia, las profecías del Antiguo Testamento, se reveló en la persona y obra de Jesucristo. Este plan ha sido proclamado, recuerdan, el reino avanza, ¿verdad?, en todo el mundo, desde la iglesia primitiva hasta hoy y hacia el futuro. Entonces, qué interesante es entender que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de buenas noticias, ¿verdad? Y que así lo debemos de ver los hijos de Dios. Vamos a empezar con Apocalipsis 5, versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice así. Del 6 al 14. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay,
oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este pasaje hermoso de los versículos del 6 al 14 nos presenta 3 grupos que cantan a gran voz alabanzas al Cordero. Estos 3 grupos vamos a irlos viendo un poquito ahí. En el versículo 8 aparecen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿verdad? Dice, y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas. Qué interesantes estos detalles que nos da Apocalipsis aquí, ¿verdad? Y copas de oro, dice, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tenían arpas. Ese es el primer grupo que se presenta en adoración al Señor. El segundo grupo es un coro de ángeles. Es un coro angelical. Versículo 11 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, y ahí empieza la alabanza al Cordero de Dios, ¿verdad? El tercer grupo que se presenta para adorar a Dios está compuesto por todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar. El versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Este es el tercer grupo que da alabanzas al Cordero. La esencia de este capítulo 5 es una adoración absoluta e indivisible al que está sentado en el trono y al Cordero. Es una adoración inigualable, es una adoración de millones, es una exaltación de ángeles, de seres vivientes, de los 24 ancianos, de lo que está en la tierra hasta lo que está en el mar, ¿verdad? Es una adoración inigualable lo que va a decirnos este capítulo 5. Qué cosa más bella, qué cosa más hermosa es poder estar en ese momento ahí para ver esa maravillosa exaltación al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, que por Él, por su sangre, por su sacrificio, nosotros podemos estar en ese lugar. Ningún grupo de personas está excluido de la oportunidad de ser parte de la familia de Dios, y esta es la buena noticia. Yo no sé por qué algunos se sienten excluidos de la presencia de Dios, de la familia de Dios. Entiendo muchas veces que el pecado nos hace apartarnos de Dios y nos hace tener pues esa vergüenza delante de Dios porque nos consideramos pecadores. Pero la palabra de Dios nos dice que si hay arrepentimiento en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. No hay ninguna excusa para que usted se sienta excluido del pueblo de Dios, de este maravilloso momento que vamos a vivir los hijos de Dios. El poder de esta escena se ilustra aún más con la vestimenta de esta multitud, túnicas blancas. Apocalipsis 7:17, vamos a leer un momentito. Más bien vamos a leer del 13, porque dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En el versículo 9 del capítulo 7 dice, yo vi una multitud
Nadie la podía contar, de todas las naciones, de las tribus, de los pueblos, de las lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí el Señor nos muestra, en el libro de Apocalipsis, cómo había gente de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. El Señor no hace acepción de personas. Esta redención es para toda la humanidad. Aquí el Señor nos dice, tenemos oportunidad de estar en presencia de ese trono del Cordero, de ese trono de Dios, adorándole, con palmas en las manos. Dice, claro, habían pasado tribulación, habían pasado situaciones complicadas, pero ya todo eso había quedado en el pasado, porque dice que en el versículo 17 del capítulo 7, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué cosa más linda. Toda la tribulación que pudiéramos haber pasado, hermano querido, en este mundo, todo eso va a acabar un día. Todo eso, toda lágrima que hayamos derramado, de dolor, de tristeza, de angustia, de temor, de aflicción, eso va a quedar en el pasado. Dice que Él va a enjugar toda lágrima. Qué cosa más linda. Y entonces es una gloriosa victoria. Es una gloriosa victoria. Nosotros no podemos ver estos textos con miedo. Ay, si yo no estoy ahí, porque si no nos arrepentimos y si no buscamos de Dios, no creo que estemos en esta lista, hermanos, de los vestidos de ropas blancas o adorando al Cordero. No. Claro que nos tiene que llamar un poquito a la reflexión y a saber cómo está nuestra vida delante del Señor. Si a usted le toca morir mañana, para no ponérselo muy triste en unas horas, ¿para dónde va usted? ¿O usted piensa que no hay un lugar a donde ir? La palabra de Dios muestra claramente que hay dos lugares a donde ir. O si el Señor viene, como lo hemos leído en estos días, ¿verdad? Que hemos hablado de la resurrección de los muertos y que si los que estamos vivos vamos a ser transformados. Si el Señor viniera, ¿a dónde estarías? ¿En las nubes con el Señor? Entonces, esto nos tiene que poner a reflexionar, pero no nos tiene que asustar, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él ha hecho esa reconciliación de Dios con nosotros. No tenga miedo. Ahí en su cuarto, en su casa, en su sala, en un momento determinado, pídale perdón al Señor y dígale, Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Y yo quiero estar ahí en ese momento precioso, para que tú limpies las lágrimas por las que tanto he sufrido yo, he llorado yo. Situaciones que me han pasado en la vida, hasta injustas, pero tú me vas a limpiar esas lágrimas. Qué cosa más linda. En 1 Corintios, capítulo 15, vamos a retroceder un poquito ahí, para ya ir como cerrando. 1 Corintios, capítulo 15. Nos dice así, versículo 26, 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo repito otra vez. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, dijo en la cruz, consumado es, recuerdan que hablamos de que el plan de redención se completó. Con ese consumado es, le dijo a Dios Padre, yo hice todo lo posible para que ese plan se llevara a cabo y lo logramos. Pudimos rescatar a toda la humanidad. Cuando resucitó de los muertos, Jesús afirmó su autoridad sobre la muerte, el último enemigo en ser destruido, la muerte. Cuando Él resucitó,
cuando aquella mujer llegó a buscarlo, ¿se acuerdan que vimos que fue una mujer? Que yo les decía, no tengan en poco el llamado que Dios los ha hecho, porque Dios no mira si son mujeres, si son jóvenes, si son niños, si son hombres, si son ancianos. Él no mira esa condición. Él lo que mira es lo que usted puede hacer con ese llamado que le hace. Y María fue y les dijo a todos los discípulos lo que había visto. Y entonces, en ese momento donde esa tumba está vacía, porque está vacía, donde el Señor ascendió a los cielos y está sentado, dice la palabra, a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí, orando por usted y por mí, para que podamos ser parte de estas personas que están celebrando la adoración aquí en el cielo con el Cordero. Ahí fue donde Él venció la muerte. Apocalipsis 19, volvemos a Apocalipsis. Dice así, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían, aleluya. Aleluya no es una palabra pandereta. Aleluya es una palabra que se va a decir en el cielo. Y mucha gente le molesta esa palabra aleluya. Y la conecta con una serie de religiones. Pero aleluya es una de las palabras que si usted no la tiene en su léxico, vaya escribiéndola y aprendiéndola a decir. Porque si usted quiere estar en el cielo, aquí estamos viendo que en el cielo se dice aleluya. No tenga vergüenza de decir aleluya, porque en el cielo se va a decir. Dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. El versículo 4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Estas palabritas a mucha gente la incomodan, pero hermanito, hermanita querida, tenemos que aprender a decir amén y aleluya, porque en el cielo se va a decir. Y yo voy a estar en el cielo, así que yo esas palabras, gracias a Dios, están en mi léxico y las digo y no me da vergüenza decirlas. Dice el versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¡Qué belleza! Versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía otra vez, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué linda esa alabanza, ¿verdad? Y nos vamos hasta el versículo, al 7 seguimos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué cosa más linda. La semana pasada veíamos cómo nuestra fe tiene que dar fruto, que es que tener acciones de bondad para con los demás. Y qué lindo es, porque ese lino fino es esa vestimenta que la iglesia debe tener en estos momentos. Esas acciones justas de los santos. Eso es lo que nos va a vestir como novia de nuestro amado. Yo le animo, hermano, porque qué cosa más linda en esta parte cuando dice que y su esposa se ha preparado. Nosotros como la esposa del Cordero, como la iglesia de Cristo, vea que hemos venido hablando de la unidad, que hemos venido hablando del cuerpo de Cristo, que no estamos hablando de religiones aquí, que estamos hablando de que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y usted y yo vamos a ser esa esposa vestida de lino fino, porque estamos entendiendo este proceso de la palabra. Todo esto que hemos venido estudiando se van concretando entre sí, se van amalgazando, vamos entendiendo por qué es que el Señor nos pide santidad, por qué es que el Señor nos pide amor al prójimo, por qué es que el Señor nos pide que seamos humildes.
los pastores, los líderes espirituales que guiemos a las ovejas, porque va a llegar un momento en que vamos a estar en este lugar. Y eso va a ser maravilloso. Voy a leer en la página del libro que viene aquí ubicado en el libro textualmente, que ya les digo que algunas cosas me gustan leerlas textualmente. Dice así: el plan de Dios para la redención de la humanidad caída que comenzó en el Edén inicia su expresión final en Apocalipsis 21. Las profecías del Antiguo Testamento, el sufrimiento del Mesías en los evangelios, la propagación de la iglesia de Hechos y las instrucciones de la iglesia en las epístolas nos llevan a este gran desenlace. En este capítulo 21 de Apocalipsis, donde nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo esto va a culminar con lo que nos dice en Apocalipsis 21. Dice, el libro de Apocalipsis es un estímulo para los creyentes de cada generación, hermano. Juan estaba en el exilio por causa del evangelio cuando recibió esta gran visión. Y por eso sabemos que fue en tiempos peligrosos para la iglesia. Ahora hay tiempos peligrosos para la iglesia, claro que sí. Lo que Juan vio y oyó le recordó a él y a sus primeros lectores y nos recuerda a nosotros hoy, hermano, que la victoria de Dios es segura. Algunos sienten que el Apocalipsis es oscuro y aterrador, que las imágenes son demasiado difíciles de entender o que tiene poca relevancia para nosotros. Pero su mensaje principal es el plan de Dios que se está cumpliendo y que el mal será vencido. Hermanos, el libro de Apocalipsis nos tiene que dar esperanza a nosotros los cristianos de saber que un día vamos a estar en una adoración celestial, que vamos a tener el protagonismo en las bodas del Cordero, que vamos a ser nosotros, la iglesia de Cristo, esa esposa vestida con lino fino, limpio, dice, y resplandeciente, y que vamos a estar por una eternidad con el Señor. Yo tenía que hacer este cierre, hermanos. Tenía que hacer este cierre porque hemos venido hablando de un montón de cosas y la gente podrá decir, ¿y el final de la historia qué va a ser? El final de la historia es este. Es estar en el cielo adorando al Señor. Es estar en ese momento glorioso en que podemos ver el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza y la adoración que se le da a Él por el gran sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Que eso es lo que nos permite entrar por toda una eternidad a estar siempre con el Señor. Lo animo en este día a que usted sea parte de esos que vamos a estar diciendo aleluya. Y ya le digo, si no le gusta esta palabra, bueno, tiene que gustarle porque ahí vimos cómo se dice aleluya, aleluya y amén. Son palabras, palabras que tienen que estar en nuestro léxico y quitar de nosotros, de nuestra boca, otro tipo de palabras, palabras ofensivas, palabras negativas, y empezar a poner estas palabras en nuestra boca y empezar a familiarizarnos con la adoración a Dios, con la alabanza a Dios, porque eso vamos a ir a hacer al cielo, a adorarle, a exaltarle, a estar en una fiesta, pero una verdadera fiesta con el Señor. Así que yo le animo y oremos para poder vivir cada día con la perspectiva de la eternidad. A pesar de este mundo caído que nos rodea, hermano, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y vamos a ser parte. No nos van a contar qué se hizo allá en el cielo. Vamos a ser parte, vamos a ser protagonistas de lo que se hace allá en el cielo.
Padre, te damos gracias. Gracias por los momentos tan lindos en que nos animas a seguir adelante, Señor, a mantenernos firmes a pesar de las luchas, de las pruebas, a mantener una alabanza en nuestra boca, Señor, para ti, a ser agradecidos, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que es lo que nos va a dar el pasaje para estar nosotros en una eternidad contigo, para estar en esa fiesta, Señor, para estar en esas bodas del Cordero. Mi Dios, para estar en ese cielo y esa tierra nueva. Permítenos, Señor, mantenernos fieles a ti. Esa esperanza de estar contigo por toda una eternidad sea lo que nos mantenga firmes, Señor, purificándonos cada día, escuchando los consejos que se nos ha dado a través de la palabra de Dios, queriendo estar con nuestros seres queridos que ya murieron, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a mantener la esperanza de un día ver tu rostro cara a cara. Ese momento será glorioso, Señor. Ese momento será lo más anhelado de todos, Señor, los que profesamos amarte, Señor. Conocerte, verte cara a cara, Señor. Adorarte, Señor. Qué momento más emocionante y más anhelado por todos tus hijos, Señor. Permite, Señor, que las personas que aún no te conozcan puedan hoy sentir la emoción de querer estar en el cielo, Señor, en ese lugar glorioso. Todo esto lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los instamos, hermanos, a seguir adelante. Y si no nos volvemos a ver aquí, nos vamos a ver allá en el cielo. Bendiciones.